Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Estamos finalizando el 2018. En este programa han sido protagonistas muchas personas de distintos pensamientos. De esa forma hemos cumplido con este título del programa de Corrientes de Pensamiento. A través del año, coincidiendo con lo que hemos hecho en años anteriores, vamos a llegar ya a 17 años prácticamente de programa, debo decir que estas posiciones, estos pensamientos, sin duda alguna, que han enriquecido nuestros conocimientos, gente de gran envergadura intelectual y moral también. Y debo decir que indudablemente nos dimos o tuvimos la oportunidad de escuchar distintas posiciones, pensamientos muchas veces opuestos, pero creo que todo eso se fue planteando cada uno con su postura y sus conocimientos. Pero tenemos que reconocer también que lamentablemente a veces se plantean las cuestiones y después por distintos motivos no pueden concretarse en los hechos. Yo creo que la gente, el argentino, los ciudadanos, creen que nos faltó una agenda, nos faltó, en definitiva, un modelo y proyecto de país. Creo que tenemos en ese aspecto que dialogar profundamente para tratar de lograr que eso tenga vigencia. Y digo que muchas de las manifestaciones al final no se pudieron llevar a cabo. Y digo en definitiva que indudablemente los argentinos no tienen buena posición o no tienen, mejor dicho, buena imagen de la dirigencia política o de la dirigencia en general en muchos casos. Creo que esto obedece a que muchas veces se plantean las cuestiones, pero después no se continúa bregando por el bien común, trabajando por un proyecto que nos permita pensar en el mediano y largo plazo. Que no nos quedemos en las palabras, sino que vayamos concretando en los hechos lo que pretenden los argentinos, lo que pretenden los seres humanos. ¿Y esto por qué no ocurre? Porque a veces preferimos coincidir por obtener ventajas personales y en otros discrepar, que esto es lo más importante, lo más positivo y lo que más beneficia a la sociedad. Tenemos que tener la suficiente envergadura, la suficiente capacidad. Tenemos que pensar con espíritu de argentinos que quieren el bien de su país y el bien de los conciudadanos, de los seres humanos fundamentalmente. Y cuando vemos que no este gobierno solamente, que viene de gobiernos anteriores quizás, o de algunos otros, no encontramos el camino correcto que nos permita transitar en beneficio de aquellos que menos tienen. Cuando tenemos inflación, cuando tenemos riesgo de país, cuando tenemos todas estas cuestiones que yo debo decir hoy no son imputables solamente a este gobierno. Tenemos, en definitiva, a lo mejor los políticos la culpa de muchas de las cuestiones que suceden. Yo no voy a hacer exclusiones, pero tampoco voy a mencionar quiénes son y quiénes no son. No porque quiera beneficiar a unos y perjudicar a otros, sino porque estoy preocupado por las actitudes que a veces asumimos los políticos
sin coherencia en muchos casos y sin transparencia en otros. Es decir, que acá tenemos que lograr que todos estos problemas que nos llevaron a ir a recurrir al Fondo Monetario Internacional, que yo no digo que a lo mejor en definitiva no sea positivo para el país, Dios quiera que así lo sea, porque yo no soy el dueño de la verdad. Y cuando digo esto, sostengo también lo siguiente, que los políticos a veces somos exageradamente individualistas. Leí el otro día un artículo o manifestaciones de que eran los políticos narcisistas, los políticos se creen los dueños de la verdad, se creen los dueños del mundo, el ombligo del mundo, perdón. Y yo creo que esto, en definitiva, no nos favorece. Creo que de una vez por todas tenemos que pensar no en el día que vivimos, sino en el mediano y largo plazo. No podemos ser tan imprevisibles, no podemos hacer las cosas que estamos haciendo sin un profundo conocimiento de los temas. Tenemos que estudiar permanentemente. Y digo acá que el gobierno son los tres poderes. Yo soy sumamente respetuoso de lo que dice nuestra Carta Magna. Sistema representativo, republicano y federal. Republicano significa que acá tenemos que pensar cuál es la actitud, cuál es la postura, cuál es la actuación de los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y el Judicial. Y veo los problemas que se han producido en la Corte. Veo también que en el Poder Legislativo creo que se sancionaron 67 leyes en esta etapa, o en el Senado creo que solamente. Es decir, lo mismo que en el 2005. Sepamos los argentinos pensar en grande, con generosidad y con espíritu patriótico. Trabajemos y no le mezquinemos horas y tiempo al trabajo. Nuestra patria está rezagada en muchos casos. Entonces, asumamos el rol que nos corresponde para volver a incorporarla a lo que fue en alguna oportunidad, quizás hace mucho tiempo, el granero del mundo, como decían, y también una de las principales potencias de en el universo, la sexta o séptima potencia. Se me fue el primer bloque, es decir, que voy a referirme en el segundo a otras cuestiones que hacen a mi pensamiento y hacen con toda sinceridad y convicción lo que yo pretendo que en un clima de civilización, en un clima de espíritu de grandeza, analicemos los argentinos y debatamos como realmente corresponde. ¿Qué es crecer para vos? ¿Viste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. En el segundo bloque quiero referirme a lo institucional.
quiero referirme, como dije en el anterior bloque, mencioné así al pasar el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quiero hablar también de que a veces somos partidarios los argentinos del modismo. Ocurre un hecho que llama la atención general, aunque no sea de gran profundidad, y nos prendemos rápidamente a eso, hasta que viene un nuevo hecho que hace olvidar el anterior. Pienso, puedo estar equivocado, pero lo digo con profunda convicción, que tenemos que estudiar, que tenemos que preocuparnos por las cosas de mayor importancia. Tenemos que preocuparnos por los seres humanos. Cuando yo hablaba hoy de la inflación, quiero agregar ahora que la inflación corroe el bolsillo de los menos pudientes. Y toda esta etapa entre el 83 y ahora los 35 años, tenemos que reconocer que en muchos casos tuvimos altos índices de inflación. Me acuerdo que yo decía en algún momento que hasta era inmoral para mí la inflación. Repito, en esta etapa, llegando al final de este año, no quiero hacer menciones exclusivamente a un gobierno. Quiero analizarlo de este año, pero que tiene correlato con muchas cosas anteriores. Entonces yo digo que es fundamental que funcionen las instituciones, que terminemos con los organismos autárquicos intervenidos, que funcionen todo aquello de los órganos de control. Por ejemplo, en la reforma del 94, con la que yo no estuve de acuerdo, hay una institución que fue muy importante, la Defensor del Pueblo. Tuvimos 2 defensores del pueblo. Hace más de 9 años que no tenemos defensor del pueblo. Y esto, en definitiva, hace que la sociedad se desaliente de las actitudes que asumimos los políticos. Y cuando digo esto, agrego lo siguiente. Creo que un gran gasto del gasto público se le debe también, es imputable a la política. Yo en el 94, como constituyente, me puse al tercer senador. Me opuse a una serie de cuestiones que en definitiva están provocando un enorme gasto al erario. Incrementa el gasto público. Yo pienso y sostengo que tenemos que tomar conciencia y estar convencidos de que las minorías deben ser respetadas. Tienen derechos y obligaciones, pero las mayorías también tienen que actuar como las circunstancias exigen. Tenemos que, en definitiva, los argentinos decir cuál es el camino que debemos tomar. Pero para eso es necesaria una reformulación política. Tenemos que decir que ninguno somos los dueños de la verdad. Y los que conducen no tienen que tenerle miedo a la inteligencia. Tienen que recurrir a los más capaces. Yo siempre digo que el cargo de presidente de la Nación, evidentemente, es un cargo de gran trabajo, de una acción tremenda, de desgaste en todos los aspectos. Pero tiene una ventaja la persona que ejerce la presidencia de la Nación. Tiene 40 millones de compatriotas para buscar, no a los amigos, no solamente a los amigos, a lo mejor son buenos también los amigos, sino a aquellos más capaces, más inteligentes, que tengan 2 condiciones fundamentales: que sean coherentes y que sean transparentes. Los que conducen no le tienen que tener miedo a los hombres capaces, al contrario, colaboran en definitiva en lo que el conductor va haciendo. Y tenemos que compartir, tenemos que conformar equipos, tenemos que ser protagonistas. Yo apelo
a todos aquellos que en muchos casos se pasan solamente criticando sin tomar parte en el tema. Yo sostengo dos cosas. Primero, que no solamente debemos criticar, que a una crítica aportar una solución, que el que la plantea no sé si tiene o no está acierto en esto que está planteando. Pero es fundamental que no nos quedemos en rechazar todo lo que se hace. Algo bueno siempre debemos hacer. Yo no creo que ningún funcionario quiera hacerle daño a su país. Y por eso sostengo que indudablemente hay otra cuestión que tenemos la obligación, tenemos el compromiso de llevar adelante. Aprender todos los días, escuchar al otro, saber escuchar y saber transmitir lo que se escucha. Porque si la soberbia, que es fruto de la ignorancia, es la que prima, el futuro que nos espera indudablemente que no es el mejor. Entonces, lo que yo decía al comienzo, lo reitero ahora. En lo institucional, cuando hablo del sistema republicano, hoy mencioné lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice también que los legisladores tienen la obligación de estudiar más a fondo los temas, tienen la obligación de sesionar permanentemente, tienen la obligación de producir mucho más de lo que han producido. Para eso el pueblo los elige, o nos elige, porque yo también fui legislador, pero tenemos la obligación, el compromiso de avanzar con decisión y coraje para lograr superar los serios problemas que tenemos. Voy ahora al tercer bloque a efecto de decir qué pienso que tenemos que hacer de ahora en adelante. ¿Quién es Gala? No es lo que vos pensás. Es un robot del Banco Galicia que le puedes hacer preguntas por WhatsApp y te responde las 24 horas. ¿Ahora qué le preguntaste? ¿Qué quiso hacer el arquero en el primer gol de Croacia? ¿Por qué la picó? Si es un bot del banco, tenés que hacerle preguntas del banco. Hijo, claro que... Como si yo preguntara, ¿Marcos es o se hace? Ay, es. Es tu vieja, toma. Hola, ma. Sí, mira, justo la tengo acá. Va a ir ella a acompañarte al médico. Así charlan. Osdeneo 1825. Estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Entro al tercero y último bloque de esta idea de lo que yo he querido hacer, agradeciéndole a todos los que concurrieron a este programa, a la gente que trabaja en este canal, a los que auspiciaron todo esto. Y en el 2019 entramos a un año electoral. Tenemos que tomar conciencia, los de nuestra generación, que tuvimos algunos altibajos en este tema, como dije antes, no hemos rendido en la forma que la sociedad quiere de la dirigencia en general y de la política en particular. Estamos debilitados en cuanto a nuestra imagen. Entonces yo creo que para el año que viene, el año electoral, no se hizo la reforma, no se unificaron las elecciones. Yo pienso que por todo esto
tenemos que tratar de respetar al ciudadano, de respetar a aquellos que van a participar en la elección, no sé cuántas elecciones, 17, 18 en el año, ya empieza creo que en La Pampa en el mes de febrero. Yo digo, sostengo que acá tenemos la obligación, los distintos sectores, los distintos partidos, de pensar con sentido común y patriotismo, como decía el maestro Linares Quintana. Tenemos que convencernos de que actuar en política no es beneficiarse individualmente, es tratar de preocuparse por el prójimo, por los seres humanos. Vocación de servicio, amor a la patria, amor a los seres humanos. Querernos un poco más los argentinos, terminar con el individualismo, terminar con todo esto que lo único que hace es beneficiar a algunos y no al conjunto. La tarea colectiva, la tarea entre todos, pero para eso es necesario convocar a un debate generoso, amplio, estudiando los temas, preocupándonos por el futuro. Yo hablaba de la generación a la que pertenecemos y la que viene también hablando un poco de lo que fue el G20 acá, que dejó una muy buena imagen en el país. Creo que hizo conocer la Argentina. Pero tenemos que reconocer que con eso no basta. Tenemos que estar en la ineludible convicción de que las relaciones exteriores se manejan por intereses y no por afectos. Tenemos que reconocer, fue positivo en varios aspectos, sobre todo en lo que hicieron los dos países líderes en el mundo, Estados Unidos y China. Y pienso y sostengo, estoy convencido más que pienso, que nuestra obligación en este año electoral es hacer propuestas, tener proyectos, y que aquellos que solamente critican y no participan, también se preocupen en participar. Vean que el país requiere que sus habitantes, sus mujeres y hombres, con esta paridad que hoy existe, se inmiscuyan, sean protagonistas en cuanto al futuro del país. De esta manera, si Dios quiere, en las elecciones del año 2019 haya debate de los candidatos a presidente, de los candidatos a gobernadores, legisladores, etc. Y que haya también diálogo. Actuemos civilizadamente, hoy creo que lo dije al comienzo. Me preocupa que acá los hombres y mujeres que a veces pertenecen a distintos sectores, en lugar de dialogar, de debatir, de dar sus opiniones y no creerse los dueños de la verdad, hay confrontación. Aprendamos de los países. Por ejemplo, yo pensaba el otro día, lo que ocurrió en Chile. Perdió la presidenta que se fue y al otro día estuvo almorzando con el presidente electo Piñera. Seamos estudiosos de las buenas formas, seamos educados. Y ahora que digo educados, se me está yendo el tiempo, pero no podía dejar de decirlo, quiero manifestar que todo lo que acabo de manifestar, que no se ha logrado hasta ahora y que trae muchos problemas de mucho tiempo a esta parte, tenemos que comenzar por reforzar, por darle toda la trascendencia y la importancia que tiene la educación, sin la cual no puede crecer, no puede desarrollarse ninguna sociedad. Yo creo que es la columna vertebral, el corazón de un pueblo. Y el gobierno, los gobiernos, ya sean nacionales, provinciales, municipales, tienen que darle toda la importancia,
todo lo que esto significa. Hubieron muchos problemas en esa materia. Cumplir con los días de clase que están establecidos o que son necesarios. Yo pienso que un pueblo educado, un pueblo honesto, un pueblo ilustrado, soluciona muchos de los problemas que hoy tenemos. Y antes de irme, porque podría decir muchas más cosas, pero quiero terminar que tengo la esperanza, que tengo un ferviente deseo que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que dejemos de lado los egoísmos, que dejemos de lado los enfrentamientos y que entre todos, uno con su postura, otro con la que tenga, tratemos de aunar esfuerzos para comenzar en este año electoral, en este año 2019, a recorrer el camino correcto que nos lleve a un mejor estándar de vida para los argentinos, a buscar el bienestar general, como lo dice nuestra Constitución, a bregar por el ser humano y fundamentalmente, se me fue el tiempo, creo, quiero manifestar mi mayor de los deseos, tener una muy buena Navidad y que tengamos un 2019 en el cual entre todos, con diferencias y con coincidencias, primero busquemos las coincidencias, dejemos para después analizar con las cuales no coincidimos. El país, los argentinos, los seres humanos necesitan que los dirigentes estemos a la altura de los acontecimientos, pensando en el largo plazo, estudiando profundamente los temas y con vocación de servicio y con espíritu patriótico, terminemos un buen 2019 en los cuales el pueblo tiene que ser respetado como realmente corresponde. Muchísimas gracias. Hasta el año 2019, feliz año para todos, un cariño muy especial y mejor de los deseos. Muchísimas gracias.